¿no? Eh, Independientemente de eso, pues ya está muy claro que el Bayer Leverkusen no es el mismo equipo que la temporada pasada. Y entonces, claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo es posible que este equipo que el año pasado hizo maravillas tanto en Bundesliga como pues en otros torneos en Copa, sobre todo en la Liga de Europa no le fue tan bien, le fue bien, pero llegó a la final y ya no pudo ganar ante el Atalanta? Bueno, pues ¿cómo es posible que haya tenido este bajón aparente, aparente? Vamos a hablar de esos temas porque no es tan fácil analizar qué es lo que ha sucedido con este equipo. Viendo las cosas con calma, como debe de ser, sin perder la pasión del fútbol, debe decirse en primer lugar que el Bayer Leverkusen, su principal enemigo, su primer enemigo, ha sido él mismo, ¿no? En este torneo, pues ha puesto la vara muy alta el Bayer Leverkusen con ese campeonato invicto de Bundesliga el año pasado y bueno, pues el desempeño en la Liga de Europa y también su desempeño en la Copa Alemana, ¿no? Entonces habría que decir que es muy difícil competir contra esa sombra que ese mismo equipo dejó para sí mismo el torneo anterior. Prácticamente era imposible, o sea, visto analíticamente, ¿quién podía esperar que el Bayer Leverkusen hiciera un torneo como el anterior o mejor? La verdad es que en Bundesliga no se podía, ¿no? Campeón invicto, ya que más quieres, ¿no? Dejando en tercer lugar al Bayern de Múnich, bueno, pues la verdad es que es difícil superar eso en Bundesliga. En Champions, desgraciadamente, el Bayer Leverkusen no tuvo participación el año pasado, sino en Liga de Europa, donde llegó a la final y ahí sí pierde contra el Atalanta. Entonces, difícil, era muy complicado, prácticamente imposible, diría yo, repetir. Hubiera requerido una inversión fuertísima y quirúrgica en el equipo del Bayer Leverkusen para poder pues hacer lo que fuese necesario para poder tratar de emular eso, ¿no? No hubo esa inversión, claro. La principal apuesta era pues por el mismo equipo, el mismo grupo de jugadores. Y aquí ya vamos al segundo factor, el mismo grupo de jugadores que consiguieron ese campeonato invicto el año pasado en la Bundesliga con actuaciones verdaderamente legendarias. Lo que hizo el Bayer Leverkusen el año pasado en la Bundesliga, pues difícilmente lo repetirá alguien y está la muestra de este año donde hay un Bayern de Múnich muy dominante, muy vertical, muy dirigido hacia regresar hacia el campeonato, pero sin embargo no logra emular el campeonato invicto de Bundesliga del año pasado del Bayer Leverkusen, ¿no? Así que por un lado está eso, el factor, la sombra de sí mismo de ese gran equipo y gran temporada. Luego el segundo factor es el tema claro de la plantilla, ¿no? La plantilla no hubo grandes inversiones en el equipo del Bayer Leverkusen, se apostó por la misma plantilla, pero claro, a pesar de que eran los mismos jugadores, ya la mentalidad no es la misma, no es la misma cuando tú has superado la montaña que cuando quieres llegar hacia arriba, ¿no? Cuando tienes la ilusión de llegar y todo. Ya el Bayer Leverkusen ya con ese campeonato de Bundesliga invicto, ya con claridad en cuanto a que en la Liga de Europa no se pudo conquistar el título, bueno, pues lo que había que hacer era pues ya tratar de emular contra eso, era lo que tenía que lidiar el Bayer Leverkusen este torneo y claro, fue un equipo que llamó mucho la atención, entonces el mercado empezó a rodear desde ese entonces y desde antes al Bayer Leverkusen. Es un equipo que mientras en 2024 comenzó prácticamente el torneo bastante tranquilo, en el torneo 2024-2025 lo empieza ya en medio de constantes rumores y turbulencias. Entonces ese es el segundo factor. No fue fácil empezar el torneo con un
jugador clave como Jonathan Tah casi yéndose del equipo y al final no se va Jonathan Tah del equipo y pues se queda, pero se queda un tanto claro a regañadientes. No es el único jugador, pero es el principal que estuvo involucrado. Y claro que ya eso mete otro tipo de ambiente en la plantilla, otro tipo de ambiente en el vestidor diferente del que venía privando la temporada pasada. Luego ya recorrida el torneo presente de Bundesliga, también hay que decir que, por ejemplo, en el caso de Jonathan Tah ha respondido bastante bien, con mucho profesionalismo a esa situación adversa que él tenía de haber querido irse al Bayern de Múnich y ya tener un arreglo verbal con el club bávaro y sin embargo a la hora de la hora no se pudo concretar el traspaso y bueno, dentro de esa molestia hay que decirlo, Jonathan Tah ha respondido bastante bien en este torneo, pero no ha sido el caso de otros jugadores. Por ejemplo, yo mencionaría mayormente el caso de Víctor Boniface. El caso de Víctor Boniface, un muy buen delantero, el nigeriano. Un delantero que puede todavía pues, dar alguna sorpresa tanto en Champions con el Bayer Leverkusen como pues en Bundesliga, algún tipo digamos, de acento, no de sorpresa. No es que Boniface le vaya a quitar el título a Harry Kane, que va en viento en popa para otro pichichi de Bundesliga, pero sin embargo es un jugador que es un jugador muy vertical, un 9 muy, muy vertical, de mucho movimiento, mucho empuje, de una gran fuerza. ¿Cuál es el problema pues entonces en cuanto a Víctor Boniface? Bueno, el problema es un poco la mentalidad afuera de la cancha, ¿no? Empezó muy bien Boniface el torneo, pero poco a poco se fue metiendo en algunas dificultades, fue pues sorprendido, fue pillado en un lío de tránsito en Alemania, una cuestión que es seria, una circunstancia que bueno, no fue un accidente grave, pero sí fue captado conduciendo a muy alta velocidad y bueno, pues eso claro no se ve nada bien aquí en Alemania y mete también una cuestión de disciplina ahí en el vestidor del Bayer Leverkusen que no se debería de haber inmiscuido. Y luego, eso fue en la primera parte del torneo. Cuando esto sucedió y Boniface tuvo un cierto bajón y no supimos incluso si hubo un castigo por parte del Bayer Leverkusen por ese tipo de circunstancias, lo mandan a descansar o se va a descansar un par de partidos y entonces resurge Patrick Schick, este delantero muy bueno que pues conocemos desde hace varias temporadas. Incluso en algún momento se le llegó a mencionar como posible sucesor de Robert Lewandowski en el Bayern de Múnich. Y luego vino una enfermedad tremenda, una enfermedad misteriosa que nadie supo a ciencia cierta de qué se trataba. Hubo un fuerte factor psicológico ahí. Total que el jugador estuvo fuera pues un año, más de un año, fuera de ritmo, fuera de tiempo, fuera de las canchas muchos meses. Y bueno, solo fue luego del bajón este de Boniface que tuvo la oportunidad Patrick Schick de regresar y lo hace muy bien. Ya venía regresando desde el torneo anterior con goles importantes en la Liga de Europa, goles importantes en Bundesliga de último minuto, de último segundo, que le dieron puntos importantes al equipo. Sin embargo, no venía figurando como el titular. El titular era Boniface. Y claro, se le quería dar después de esa lesión misteriosa que sufrió Patrick Schick, pues se le quería dar todo el tiempo y toda la calma para que regresara. Y bueno, se le dio. Vinieron estos líos de Boniface con la justicia en Alemania. Y bueno, vino el bajón de Boniface y la ausencia. Y entonces regresa Patrick Schick y ya regresa muy sólidamente, muy definitivamente, con mucha presencia y ya sin dudas, ¿no? Y llega marcando goles también importantes Patrick Schick. Y entonces, bueno, eso es. Pero érase que se era que fue avanzando el torneo y fue haciéndose necesaria una rotación. No solo se necesitaba a Boniface ni solo se necesitaba a Schick, sino que se necesitaba a los dos.
Y vino el mercado de invierno en la Bundesliga y vinieron más inquietudes, más rumores y más nerviosismo. Vuelve a ser Víctor Boniface el protagonista. Víctor Boniface fue ahora el que estuvo a punto de irse del Bayer Leverkusen. Él se quería ir y estuvo a punto de irse a la Liga de Arabia Saudita. Ya estaba todo casi arreglado, todo firmado, todo, y sin embargo de último segundo no se da el traspaso de Víctor Boniface, lo cual pues tampoco le causa mucha gracia al nigeriano. Sin embargo, también hay que decir que regresa de manera importante metiendo también goles y con fuerte presencia, pero ya el ánimo ya está un poco exaltado. O sea, quizás se mezclan todos estos factores, una cierta molestia quizá de Boniface, que es un jugador muy temperamental, junto con nuevas incorporaciones, junto con jugadores que son pues nuevos, que vienen de otra idiosincrasia en el Bayer Leverkusen, Emiliano Buendía, el argentino sobre todo, y lo que empieza a notarse paulatinamente, a pesar de que Boniface regresa y regresa muy bien, empieza a notarse ya en el resto de la plantilla del Bayer Leverkusen, en la cancha incluso, cierta inquietud. Esto explotó luego de que el equipo pues tuviera un partido contra el Eintracht de Frankfurt, un partido muy difícil en el que el Bayer Leverkusen, bueno, pues tiene dificultades. Sin embargo, pues ahí logra meter algunos goles y algunas circunstancias. Sin embargo, el equipo del Bayer Leverkusen demuestra en ese partido, y voy a consultar un poco aquí las incidencias de ese encuentro, porque es importante. Y entonces al final de ese partido incluso hay una rebambaramba, un lío fuerte, serio, feo, entre Víctor Boniface y Emiliano Buendía. Es una acción en la que queda el balón en el área, el primer tiro llega a un centro, Emiliano Buendía rebana la pelota y claro, le da mucho coraje a Buendía, queda el balón enfrente entre él y Boniface justo frente a la portería contraria, y entonces Buendía, claro, acalorado porque acaba de rebanar la pelota en una circunstancia que se ve bastante mal, pues casi choca con Boniface y le quita la oportunidad a Boniface de marcar otro gol. Ese partido lo ganó claramente el Bayer Leverkusen 4-1 al Eintracht de Frankfurt. Sin embargo, en ese partido y por ejemplo en esa anécdota, ahí se ve como Boniface pues se acalora mucho, se calienta mucho en esa jugada, se va con todo sobre su colega de equipo, Buendía, lo empuja incluso, y bueno, casi se arma la bronca, incluso dentro de los jugadores del Bayer Leverkusen, ¿no? Entonces eso pues habla de no de una falta de armonía ya en el vestidor del Bayer Leverkusen, nerviosismo, que yo creo, una interpretación mía, es que explota bastante, además de los otros factores que pudiera haber involucrados, explota bastante en el partido ya de ida de Champions contra el Bayern de Múnich en el Allianz Arena. No digo que sea el único factor ni que sea causa de la goleada que sufrió, sin embargo fue una anomalía bastante fuerte la que sufre el Bayer Leverkusen en ese partido contra el Eintracht de Frankfurt, y luego ya cae muy fuerte. Claro, eso nos lleva al tercer factor. O sea, ya mencionamos pues primero la sombra de sí mismo del Bayer Leverkusen del torneo anterior, era muy difícil emular. Luego todo lo que ha sucedido en torno de la plantilla, incluso hoy leo rumores sobre que Jeremy Frimpong ya no quiere continuar en el Bayer Leverkusen. Es decir, mucha inquietud, mucha bronca, muchas rencillas. Y eso pues lleva al tercer factor, que quizás es el que más se esté comentando cuando se ven todos estos vaivenes del Bayer Leverkusen en este torneo, que es el factor Xabi Alonso. Y vamos a empezar de atrás para adelante, ¿no? Yo diría que a Xabi Alonso, después del partido contra el Frankfurt y teniendo enfrente una eliminatoria tan importante como la del Bayern, le faltó manejar más el vestidor.
Algo debía de haber hecho Xavi Alonso con esa pues ímpetu de, perdón, del vestidor, de la plantilla del Bayer Leverkusen. Algo debió de haber hecho para calmar los ánimos, por ejemplo, de Boniface contra Buendía. Y sobre todo, ya también Granit Xhaka estaba muy nervioso en ese partido contra Frankfurt. Estaba protestando todo. Y eso ya son signos, digamos, de una, pues no diría indisciplina, pero sí una laxitud mayor. Ya no hay una precisión, ya no hay una unidad cerrada, absoluta y consolidada en torno del entrenador y de la idea de triunfo colectiva, sino que ya empiezan las individualidades y los egoísmos a pesar. Y entonces, en esta etapa, por lo menos hasta la goleada de 3-0 contra el Bayern de Múnich, a Xavi Alonso le faltó manejar ese factor, le faltó remontar esa armonía y vamos a ver cómo resulta contra el Bayern de Múnich. Yo pues creo que son factores que pesan mucho y creo bueno, que es difícil que cambien el rumbo de un partido, sobre todo pues cuando ya el Bayern va ganando 3-0, pero bueno, vamos a ver. Entonces creo que por ese lado Xavi Alonso el factor quizá le faltó a él y al señor Parrilla, su asistente argentino, pues ver un poco más el aspecto psicológico y ver cómo le hacen, porque ya las cosas están como están abiertamente en el vestidor del Bayer Leverkusen, hay cabreo entre los propios jugadores y entonces así pues no se va a poder, ¿no? Y finalmente, claro, el factor que dije que iba de atrás para adelante y claro, el factor principal, el factor primordial, el factor fundamental es qué va a pasar con Xavi Alonso como técnico. Con Xavi Alonso como técnico me falta un factor, pero primero Xavi Alonso, porque también desde hace varios años es ya sujeto de muchos rumores, se dijo que se iba al Bayern, en algún momento estuvieron coqueteando ahí, luego Xavi Alonso dijo que no, que se quedaba en el Bayer Leverkusen todavía otro año más y bueno, pues ahí están las consecuencias de este desgaste. Es un desgaste generalizado que no ha podido ser compensado con situaciones de refresco en la plantilla, ¿no? Entonces, por un lado, también la permanente incomodidad, inquietud, nerviosismo en torno a Xavi Alonso, hacia su futuro, hacia que si llega al Real Madrid, que si no llega al Real Madrid, que si se va al Liverpool, que si se va a otro equipo. Bueno, pues eso también ha metido ruido natural. Probablemente todo esto que estoy mencionando no era humanamente evitable, ¿no? Después de un torneo tan exitoso como el anterior, pues difícil gestionar todos estos factores, dificilísimo gestionar. Y ya veremos al final del torneo anterior, porque yo lo que creo es que todo esto sí prefigura el fin de un ciclo. Es decir, si Xavi Alonso continúa con la misma plantilla en el mismo equipo, pues va a ser bien, bien difícil que logre siquiera lo que está logrando el torneo actual, que hay que decirlo, hay que decirlo también, el torneo actual de la Bundesliga del Bayer Leverkusen no es malo, ni muchísimo menos, no es malo ni muchísimo menos, lleva el mismo número de partidos perdidos, dos hasta la fecha, que el Bayern de Múnich, llegada a la jornada 25 y casi la 26. Entonces, de ninguna manera puede decirse que es una temporada, es un fracaso, los números son muy buenos. Obviamente, repito, pues la vara estaba muy alta y para igualar los del año anterior estaba sumamente difícil con un equipo además como el Bayern de Múnich que está pues intratable este torneo con Vincent Kompany también por los factores que pertenecen a ese club, ¿no? Entonces eso es Xavi Alonso en cuanto a su gestión por una parte y por otra parte la permanente inquietud y nerviosismo e incertidumbre en cuanto a su futuro, ¿no? La especulación permanente de si se va al Real Madrid o al Liverpool, ya lo veremos. Y si se va, pues entonces ya se verá si Xavi Alonso con jugadores de un poco más de calibre, porque recordemos que esa temporada invicta fue con jugadores muy buenos, pero fue con jugadores que no eran las grandes superestrellas del fútbol mundial, sino que supo muy bien gestionar en ese momento Xavi Alonso y su equipo esa mentalidad de esos jóvenes
ambiciosos. Ahora esos jóvenes ambiciosos ya tienen títulos a cuestas, tienen un título a cuestas de Bundesliga, invicto, repito, algo histórico, y entonces pues ya claro que no es lo mismo, ¿no? Tampoco es lo mismo para los veteranos como Granit Xhaka estar cargando con pues estos alumnos, ¿no? Y el último factor que yo mencionaría en este directo, en este monólogo breve, es que el futuro de Florian Wirtz, claro, el futuro de Florian Wirtz, que ha sido una buena noticia para el Bayer Leverkusen en esta temporada, la evolución maravillosa que está teniendo este jugador que me gusta muchísimo, creo que es un jugador que tiene un radar impresionante, que a sus 21 años tiene una madurez ahora, un sentido del espacio y una comunión con los jugadores que hacen prever grandísimas cosas para este jugador. Sin embargo, la lección que nos enseña el partido del Werder Bremen, que pierde otro tropiezo del Bayer Leverkusen, dos partidos perdidos seguidos del Bayer Leverkusen luego de que el año pasado tuvo más de 50, si no me equivoco. Eso prefigura ya pues un fin de ciclo, decía yo, es una tendencia que no se había dado en estos años y que claro, puede ya venir pues una cuesta abajo. En el partido contra el Werder Bremen, además, Xabi Alonso intenta en un principio gestionar a Florian Wirtz y guardarlo y de ser posible no meterlo. Sin embargo, la complicada situación del Bayer Leverkusen a esos momentos era pues creo que lo metió en el segundo tiempo. Y pues unos 5 minutos, o por ahí del minuto 60, algo así. Y 5 minutos después viene la falta tremenda de Michel Weiser sobre Florian Wirtz, que probablemente ni siquiera debe de haber entrado en ese partido. Yo creo que si el Bayer Leverkusen hubiera llegado a esas alturas del partido ganando y ganando pues más o menos tranquilamente, no lo hubiera arriesgado Xabi Alonso. Sin embargo, desesperado, pues decide meterlo y así son las cosas del fútbol. Le puede pasar a Florian Wirtz, le puede pasar a Musiala, le puede pasar a cualquiera. Es decir, hay que gestionar muy bien a estas estrellas porque si no puede pasar lo que sucedió. Y como sucedió, lo que también debe de suceder ya es que el Bayer Leverkusen debe dejar volar ya a Florian Wirtz al final de este torneo. A donde sea, el Bayern quiere llevárselo, también hay clubes de la Premier League, es decir, no van a faltar postores por Florian Wirtz, pero lo que sí está claro es que mientras más lo mantenga el Bayer Leverkusen, digamos en la especulación de a ver a cuánto le puedo sacar a este jugador, también va a ser más claro el riesgo de que suceda una cuestión como la que pasó en el partido del Werder Bremen contra el Bayer Leverkusen. Una situación fortuita, si ustedes quieren, pero puede suceder en cualquier momento. Sufre una falta fuerte, pero tremenda, ¿no? Que pudo haberle partido el tobillo. Imagínense ustedes si en esta altura de la temporada y de la carrera de Florian Wirtz se le parte el tobillo luego de que ya sufrió una lesión fuerte que lo tuvo alejado de las canchas más de un año. Entonces, pues no nos queremos ni imaginar. Entonces, yo creo que si el Bayer Leverkusen, pues sucede lo que la lógica indica el día de hoy y es eliminado de Champions por el Bayern de Múnich, le queda la Bundesliga que también tiene que ver muy bien hasta dónde, porque pues se trataría de mantener el sitio de Champions, pero pues tampoco estaría como para ya la situación estar arriesgando al todo por el todo con un Bayern de Múnich ya muy encarrilado hacia el campeonato, entonces ahí el riesgo habría que evaluarlo. Y bueno, pues en Copa Alemana, que todavía hay la oportunidad también de un título para el Bayer Leverkusen que va, si no me equivoco, contra el Arminia Bielefeld. Entonces también ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque un encontronazo, una cancha, incluso en mal estado, puede resultar en una muy mala situación para Florian Wirtz en lo personal y para el Bayer Leverkusen. Entonces, si el Bayer Leverkusen eh, pretende prolongar una temporada más o un par de temporadas más este tipo de riesgos en el fútbol alemán,
pues se puede llevar una sorpresa muy fea y muy fuerte. Y esto creo que fue una llamada de atención. Puede pasar en cualquier momento a este jugador que es una minita de oro. Es una minita de oro no solo para el Bayer Leverkusen, sino para todo el fútbol alemán y el club al que finalmente decida emigrar a este jugador, porque creo que va a emigrar en algún momento. Así que es el análisis, ha sido un análisis rápido de lo que de lo que ha incidido, de lo que ha sucedido con el Bayer Leverkusen en esta temporada, independientemente de lo que pase en el partido de hoy, que creo que las cosas ya van con mucha inercia, ¿no? Hacia pues una eliminación de Champions, si es que no sucede un milagro, todo puede pasar. Y también todo puede pasar en la Bundesliga, pero la lógica y la inercia son otras. Entonces, si sucede lo que la inercia indica y el Bayer Leverkusen no refrenda en Bundesliga y no refrenda en Champions, será por estos factores y tendría que remontarlos para comenzar a construir ese milagro que necesita tanto el Bayern Leverkusen, tanto para remontarle al Bayern de Múnich hoy, dentro de unas horas, como más allá de eso también necesita un pequeño milagro para poder remontar. Y claro, necesita que el Bayern Múnich también pues deje de ganar, ¿no? Mientras el Bayern siga ganando, va directo al campeonato. Lo que haga el Leverkusen es irrelevante, ¿no? Mientras siga ganando el Bayern. Así que pues serían muchas cosas las que tuvieran que suceder para que Bayern Leverkusen pudiera refrendar el campeonato de Bundesliga. La lógica indica que no. Lo que ha sucedido ha sido todo esto que he estado contando. Es el resumen no solo de lo que ha sucedido desde hace 2 meses, sino lo que ha sucedido en este torneo con este equipo campeón invicto de Bundesliga que hizo algo, repito, histórico, que va a ser valorado en su momento, yo creo, con mucha mayor precisión y dimensión de lo que lo ha sido en este torneo, lo que hizo el Bayer Leverkusen en el torneo anterior con ese campeonato invicto. Y bueno, pues son los factores empezando por ese mismo hándicap que se puso ese equipo al lograr ese asunto histórico pues tan claro. Los demás factores, pues claro, son parte de la gestión de toda esa gloria del torneo anterior que era muy difícil. Entonces, sin más, pues termina este breve directo en relación a los factores que analizamos todos los largos meses que hemos tratado de resumir. Vamos a ver cómo le va al Bayer Leverkusen en su partido contra el Bayern de Múnich. La tendencia parece clara. Y vamos a ver cómo le va en Bundesliga. También la tendencia parece clara. Y si todo se refrenda, será por estos factores. ¿Qué le pasó al campeón invicto alemán? Ha sido esto el resumen de los factores. Y termino insistiendo en que en Bundesliga, por lo menos, los números del Bayer Leverkusen no son malos. No ha hecho una campaña mala, ni mucho menos. Sin embargo, era sumamente difícil, por no decir imposible, pues emular y refrendar lo del torneo anterior. Espero poder saludarlos pronto y bueno, pues con este análisis